si es justo, si es legal, si es equitativo, que yo con un cierre de mi empresa que me veo obligado a hacerlo porque me dictó la autoridad una orden para en ese sentido, me veo imposibilitado en cumplir mis contratos, en comprar bienes, en satisfacer el mínimo que me exige el distribuidor, el fabricante, para mí como distribuidor, si es justo o no, tengo que asumir las consecuencias de ese incumplimiento, que es un incumplimiento imprevisto, pero que además es inevitable. Entonces, esos temas de imprevisibilidad e irresistibilidad son fundamentales para diferenciar el derecho mercantil del derecho civil. Y probablemente en el fondo sea lo mismo, pero hay que batallar mucho en ese punto. Y entonces, digo, ¿cuál es el primer mito? Bueno, la primera realidad es que efectivamente una compraventa puede estar sujeta a el escrutinio y a su régimen jurídico en función de 32 códigos civiles locales, pero si es federal, al Código Civil Federal, si es mercantil, al Código de Comercio, más el Código Civil, la Ley del Mercado de Valores, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una realidad que ya nos está haciendo una base para un planteamiento diferente o una solución diferente. Un mito en el derecho mercantil es creer todavía que el derecho mercantil es exclusivamente el derecho de los comerciantes y que además es el derecho del lucro necesariamente. Eso quisiéramos a lo mejor algunos, que el derecho mercantil fuera el derecho de la empresa. Hoy por hoy en México, el derecho mercantil es el derecho de los actos de comercio. Entonces, ustedes y yo celebramos contratos mercantiles sin ser comerciantes y estamos sujetos al derecho mercantil. O, aún siendo un acto mixto que para mí sea civil y para el comerciante mercantil o el empresario, me sujeto a la ley mercantil. Y entonces el régimen jurídico va a ser bien diferente. También hay otro mito que es muy importante, que es el de creer que no opera la institución de la lesión en los contratos mercantiles como causa de nulidad. Independientemente de una profundidad de si la lesión es una causa de rescisión o nulidad, la legislación mexicana dice que el Código Civil dice que es una causa de nulidad y no una causa de rescisión. Y rápidamente quisiera hacer una historia de que cuando el Código, hoy es federal, pero antes del Distrito y Territorios Federales, reguló a la lesión, decía que la lesión era causa de rescisión, pero en el capítulo de nulidad que era causa de nulidad. Y entonces, finalmente, en los años 70, me parece, se uniforma y se menciona que es causa de nulidad. Y quienes analizan el derecho mercantil dicen, pues no hay lesión en materia mercantil, así que una persona que realiza un acto de comercio no puede dolerse de pedir la nulidad porque se aprovecharon de su ignorancia, de su notoria necesidad o su extrema miseria. Eso no pasa en derecho mercantil. Pues pasa, porque yo puedo estar sujeta al derecho mercantil. Y claro que hay lesión en materia mercantil. A mí me da gusto saber que los tribunales últimamente ya van en esa tendencia, diciendo que la lesión no califica al acto, sino al sujeto. Y entonces sí hay lesión en materia mercantil. Otro mito también es el de la pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto de la pacta sunt servanda? Lo sabemos. Está basada en el principio de autonomía de la voluntad, en donde la ley me dice que yo puedo celebrar el contrato que yo quiera, claro, hay límites de orden público, etcétera, pero que yo puedo celebrar un contrato de carácter civil o mercantil con mi contenido obligacional, señalando tribunal, ley aplicable, imponiendo incluso sanciones o dispensando sanciones legales a mi contrario. Y esta figura del contrato, de la autonomía de la voluntad, tiene una connotación legal. Se reconoce y la ley dice que desde que celebramos un contrato, este tiene que ser cumplido en los términos convenidos, pero también con las consecuencias previstas por la ley por la buena fe. Entonces, la doctrina dice pacta sunt servanda, dictum meum pactum. Mi dicho es mi contrato y lo que yo asumí lo tengo que cumplir. Si no lo cumplo, la ley me va a sancionar, no importa cuál sea la causa por la cual yo incumplí mi contrato. Y aquí entonces tenemos un grave problema, porque hoy, como usted mencionó, la pandemia del COVID-19, pues nos mantiene en una circunstancia en la que de verdad es justo que una persona que no previó, que no pudo haber previsto la pandemia, y muchísimo menos un cierre de su empresa, una absoluta ausencia de compras, de ventas, de intercambio de mercaderías sin consecuencia de ingresos, inclusive una moneda muy alta, el petróleo bajito, el cierre de fronteras, pagar a los trabajadores, mis trabajadores con COVID, que esto a lo mejor me va a subir mi índice en el IMSS porque mi riesgo crece por enfermos que tengo, no lo sé. Todo esto, aparte de todo esto, el comerciante puede quedarse en problemas de pago, en problemas de tardíos de pago o en insolvencia, inclusive, de lo que va a ver después nuestro querido maestro Marco Antonio. Y entonces,
lo que decimos es, hay que echarle una mirada al derecho mercantil. ¿Cuál es la circunstancia en la que se enfrenta la persona y cuál es la solución que ofrece el derecho mercantil? Bueno, para esto, entonces, habrá que referirnos brevemente a una cuestión importante. Es cierto que la pacta sunt servanda está reconocida en el Código de Comercio, y no solamente en el Código de Comercio, también en todos los códigos civiles, y me voy a concretar a México en este momento. Todos los códigos civiles, los 32, el Código Civil Federal, se refieren al cumplimiento de los contratos. Pacta sunt servanda. No hay manera de que me eche para atrás. ¿De verdad no hay manera de que me eche para atrás? ¿De verdad no hay forma? No me quiero echar para atrás. Pero o a lo mejor sí. Pero de verdad no hay manera de no sufrir las consecuencias de mi incumplimiento. Porque si yo suscribo un contrato, si yo celebro un contrato, claro que debo sufrir mis consecuencias. Debo cumplir el contrato. Y si no lo hago, el otro está esperando que yo cumpla. Entonces, el contrato mismo o la ley me dice que si no cumplo, pues estoy sujeto al pago de daños y perjuicios, a lo mejor a una resolución, a una rescisión de contrato o tal vez a un cumplimiento forzado. Y luego las partes pudiéramos haber incluso señalado una pena convencional. Entonces, esta situación está prevista también por la legislación. En los códigos civiles y el Código de Comercio prevén, de manera más breve, que puede una parte no sufrir las consecuencias de un incumplimiento cuando hay un evento de caso fortuito o un evento de fuerza mayor. Entonces, ahí está una primera cuestión importante para el efecto de los contratos mercantiles, y es que si se trata de un evento de esta naturaleza, entonces hay una luz. Habría que ver si el tema del COVID es un evento de caso fortuito o de fuerza mayor. Aquí quiero decirles que en algunos países, como México, se diferencia lo que es caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito llamamos el acto de la naturaleza, un terremoto, un incendio, una inundación, lo que la doctrina anglosajona le llama actos de Dios. En cambio, la fuerza mayor pues es un acto del hombre. Es decir, me robaron mi automóvil, asaltaron el banco, robaron cibernéticamente los fondos del banco en donde tenía mis cuentas, cerraron la frontera, o la autoridad decretó no solamente una emergencia por la pandemia, sino el cierre de las actividades de las empresas, de los comercios, de actividades no esenciales. Y esto absolutamente de inmediato me trajo una posibilidad y seguramente un incumplimiento. Entonces, esta aplicación del caso fortuito está reconocida. No quiero abundar sobre la supletoriedad del derecho civil al mercantil, pero todos sabemos que la legislación mercantil no regula en extenso a los contratos y a las obligaciones, pero para eso tiene dos figuras, la supletoriedad y la incorporación. Y hoy un punto importante que vamos a tener que ver rápidamente, por lo menos mencionar con relación a otro fenómeno que además del caso fortuito y fuerza mayor está, que es una excepción a sufrir las consecuencias de un incumplimiento, que es la excesiva onerosidad sobrevenida. Entonces, para este punto, es importante decir que nuestro Código de Comercio no regula todo en extenso. Incluso, a veces no contiene disposiciones, pero para eso está la incorporación. Y concretamente hay un artículo que es el 81, que yo siempre les digo a mis alumnos, apréndanselo de memoria porque toda la vida les va a servir, del Código de Comercio, que dice que con las restricciones y modificaciones del Código de Comercio previstas en ese código, las causas que rescinden e invalidan a los contratos civiles también lo hacen a los contratos mercantiles. Entonces, vamos bien. Si esto es así, vamos a encontrarnos más adelante de la excesiva onerosidad. Por lo pronto, analicemos caso fortuito. Nuestro Código Civil, y a nadie le cabe duda, que señala que nadie está sujeto, nadie debe de sufrir o está obligado a responder por el incumplimiento debido a caso fortuito o fuerza mayor. Este es un concepto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta por dos cosas. La circunstancia de que la pandemia de COVID sea un evento de caso fortuito no significa que en automático se aplica para mí. Tengo que probar que efectivamente hay una relación, le llamamos el nexo causal, entre el evento dañoso y mi imposibilidad. Entonces, no todos los que han sufrido incumplimiento de sus obligaciones van a tener la excepción por acción o por excepción procesal, o mejor dicho, a lo mejor pueden lograr una negociación, pero en principio no es automático que este caso fortuito
les provoque una exoneración de su incumplimiento o una exoneración temporal de su incumplimiento y como consecuencia que no tengan que pagar daños y perjuicios por las penas convencionales. En algunos casos, la ley prevé, por ejemplo, sí, la pena convencional, si es por caso fortuito no la pagas. En el caso del arrendamiento es un tema bien interesante porque la ley prevé también supuestos de no pago específicos independientemente del general. Pero lo que yo quiero decirles es que para que la pandemia o el COVID-19 sea un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, como lo decreta el acuerdo del Consejo de Seguridad en México, pues necesito que efectivamente tenga una relación directa. Es decir, si yo soy empresario individual y me enfermo de COVID, automáticamente sí me surte el caso fortuito, ¿no? Y habría que ver si no contribuye a él o no lo facilite, que eso es más difícil. Yo creo que ahí sí sería en automático. Pero para el empresario social, la existencia por sí misma del COVID no la obliga, no la libera. En cambio, un acto de autoridad, que es un acto de fuerza mayor, que le llaman el acto del príncipe, pues sí, porque a mí me obliga a cerrar mi compañía, me obliga a cerrar mi establecimiento, y entonces esto me causa una imposibilidad de cumplimiento. Y hay un tema también que hay que tomar en cuenta, que no quiero abundar, que es el tema del incumplimiento de las obligaciones dinerarias. Porque también, si mi obligación es de dinero, habría que ver caso por caso si este evento de cierre de autoridad me provoca realmente una exoneración, porque las obligaciones de dinero pues, son obligaciones genéricas, hay otras posibilidades de pago, en fin. Entonces, quiero decir, para cerrar, caso fortuito y fuerza mayor, se aplica el evento de caso fortuito y fuerza mayor como una excepción en derecho mercantil para asumir consecuencias por incumplir un contrato mercantil, por supuesto que sí. Y sí, aunque no lo tenga como excepción el artículo 78 del Código de Comercio, porque simplemente dice que en los términos que nos hayamos convenido debemos de cumplir el contrato, lo mismo que el 1796 del Código Civil Federal. Pero hay otra excepción también que es más cautelosa, más problemática, que es la relativa a la excesiva onerosidad. En la doctrina se le llama teoría de la imprevisión, y se le conoce también como cláusula rebus sic stantibus, que significa, todos ustedes saben, que las partes sí quedan obligadas al cumplimiento de su obligación en tanto no cambien las circunstancias. Esta doctrina, que viene desde el derecho canónico, pues ha sido tomada con mucha cautela, pero la doctrina la ha venido recogiendo sobre todo ante la volatilidad económica, ante los cambios bruscos de situaciones económicas y jurídicas, sobre todo económicas que han surgido, y entonces se analiza realmente si también es posible que en los supuestos en los que sí puedo cumplir mi obligación, claro, porque esa es la diferencia entre la excesiva onerosidad sobrevenida y el caso fortuito, sí la puedo cumplir, pero cumplirla me es excesivamente oneroso respecto de lo que yo asumí de buena fe, respecto contigo, otra parte, respecto de lo que los dos convenimos. Y en esas circunstancias, entonces, la doctrina ha considerado que también cuando cambian las circunstancias, ejemplo, los principios UNITROA en su primera versión tienen el ejemplo de cuando se tira el muro de Berlín, en donde previamente está el muro, entonces los empresarios o el empresario de Alemania Oriental solamente tiene maneras muy limitadas de importar mercancías, hace un contrato de compraventa, ni siquiera un contrato sucesivo de duración, no de compraventa para entrega posterior, y en ese tenor, mientras hacen la maquinaria que le cuesta muy caro, porque el ingreso y salida de mercancía es muy difícil, se tira el muro de Berlín y en automático hay muchos más vendedores. Entonces, su obligación de pago, de compra de esa mercancía se vuelve excesivamente onerosa. Lo que tenía que pagar, voy a inventar, de 100 marcos en ese momento, o de 1.000.000 de marcos, podría pagárselo a otra compañía en la 10ª parte. Entonces, hay una excesiva onerosidad sobrevenida. No hubo mala fe, no hubo lesión, no se aprovechó la otra parte de su ignorancia, de su necesidad o de su miseria. Simple y sencillamente, ni siquiera las partes habían previsto esa posibilidad. Esta excesiva onerosidad ha sido asimilada últimamente en México en los códigos civiles. Uno de los primeros es el de Jalisco, otro el de Aguascalientes. Uno de los recientes es el, 2010, el de la Ciudad de México, en donde expresamente habla no solamente
de la posibilidad de que cuando haya una causa imprevisible e inevitable, no puedo resistir a un mandato de autoridad. Entonces, y esto ha provocado cuando hay un cambio económico también, esto provoca que cumplir mi obligación la podría hacer, pero es excesivamente desproporcionado a lo que originalmente me obligué, pero no solo a eso, sino frente a lo que recibo, ya sea como acreedor como deudor. Entonces, hay necesidad de que esa parte que se siente afectada tenga derecho de que se reajuste el contrato, se renegocie el contrato, o que si no se puede hacer eso, se solicite incluso a la autoridad judicial la renegociación o la terminación anticipada del contrato. Y entonces volvemos a los mitos del derecho mercantil, porque pues dicen, mira, el derecho mercantil es un derecho de comerciantes, es un derecho para comerciantes, buscan lucro, ellos no tienen ninguna circunstancia y sabes que de todas maneras no les vamos a aplicar, no se puede aplicar la excesiva onerosidad. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Pueden tener varios. Uno de ellos fuerte es que el artículo 78 no lo prevé. Otro de ellos es que el Código Civil Federal tampoco prevé la excesiva onerosidad. Sin embargo, lo que yo sostengo es que independientemente de eso, y sin abundar respecto a los derechos humanos, que ya tenemos un cambio novedoso, hay que recordar que la excesiva onerosidad, es decir, que mi obligación que tenía se ha vuelto bastante onerosa de manera tan excesiva que voy a comprar, no sé, vendo un terreno de 2 millones y resulta que ahora vale 200,000 pesos por la situación económica, bueno, pues la prestación es bastante desproporcionada, o al revés. Lo vendí en 2 millones, lo prometí en 2 millones y ahora cuesta 20 millones de pesos. Hay una desproporción y la verdad de las cosas es que los contratos buscan un equilibrio de las prestaciones. Entonces, sí es cierto que existe la pacta sunt servanda, pero también es cierto que la ley dice que los contratos mercantiles, que los contratos deben de cumplirse en los términos convenidos, pero también conforme la ley y la buena fe. Y el principio de la buena fe es un tema fundamental en el derecho no solamente mercantil y en el derecho civil, pero no solamente ese que parece escondido por ahí o como si fuera por mera olvido en el derecho mercantil o en la legislación civil y mercantil, sino que el derecho civil, el Código Civil, además del propio Código de Comercio en materia procesal, dice que cuando hay obscuridad en la ley o cuando no hay manera de solucionar un conflicto, cuando los derechos están en colisión y no hay manera de saber a quién le corresponde qué, se tienen que tomar en cuenta varias circunstancias. Primero, no se puede dejar de resolver, pero además se tiene que tomar en consideración y preferir aquel que busca evitarse perjuicios y no el que busca un lucro. Y si los dos están en la misma posición, el contrato es oneroso, es conmutativo, entonces se tiene que buscar la reciprocidad. ¿Esto a qué colación viene? A que no podemos sostener hoy por hoy que en derecho mercantil no hay excesiva onerosidad. La hay. Y la hay y porque los negocios jurídicos, los contratos no solamente están sujetos a la ley, a la letra de la ley, sino también a su interpretación jurídica y a la aplicación de los principios generales del derecho. Y la doctrina es coincidente en que, en tratándose de excesiva onerosidad, debe de aplicarse el principio de equidad, que eso me parece formidable, y el principio también de buena fe. Es decir, la buena fe implica actuar también cuidando al otro, actuar en equilibrio, no tener un desequilibrio abrupto. Incluso y en México ya están prohibidas las cláusulas abusivas, aquellas en las que hay una desproporción. Y entonces, aunque hay otros argumentos, yo quisiera en este punto nada más concluir en este momento que ante la situación del COVID en México, el derecho mercantil no es tan ajeno al derecho civil. Por supuesto que los incumplimientos que se deben a caso fortuito, fuerza mayor o a una excesiva onerosidad sobrevenida que yo no preví, que no era previsible, es irresistible, es inevitable, que yo no asumí porque también pude haberla asumido, entonces esos supuestos no deben, y el derecho mercantil es suficiente como para argumentar y sostener que esa persona no debe estar sujeta al pago de sanciones penales por incumplimiento o incumplimiento tardío, ni tampoco al pago de daños y perjuicios, sino que perfectamente puede, durante el tiempo que perdure, pues
digamos, excepcionarse de ese pago, de esa mora o de esa sanción. Entonces, pues con eso quisiera cerrar. Hay otras cosas sobre arrendamiento en materia de imprevisión y quisiera a lo mejor más adelante comentarlas porque el arrendamiento también es mercantil y ese es un tema muy, muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, como usted señala, más que nunca se actualiza la necesidad de reflexionar y de la aplicación del caso fortuito de la fuerza mayor y también del rebus extantibus. Y llama la atención, y quizás para otro momento también platicarlo con usted, la dificultad que genera la legislación separada en materia mercantil y civil. Como bien lo señala, el derecho mercantil pues ya es un derecho objetivo, aunque nació de los comerciantes y era subjetivo, ahora es un derecho del acto de comercio que regula a los comerciantes y también a cualquier particular. Entonces, seguir con una división del derecho mercantil y del derecho civil en distintas legislaciones pues generan problemas en la solución de controversias. Habría que pensar si ya tendríamos que hacerle como Suiza, Italia y Argentina en tener un código civil y mercantil de las obligaciones. Pero seguiremos platicando con eso, doctora, y vamos a platicar con el maestro Marco Antonio Peña Barba. Tony ya hacía referencia a la doctora a que toda esta situación del COVID va a generar incumplimiento de las obligaciones. La cadena productiva se ha suspendido de manera muy importante. Esto ha generado problemas de liquidez y generará problemas de insolvencia y quizás los comerciantes, las empresas, sufran más esta dificultad con motivo de la pandemia o ya la venían arrastrando desde antes. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto en cuanto a el derecho mercantil, el COVID-19, los problemas de insolvencia, de falta de liquidez, la forma de solucionarlos y de afrontar esta dinámica actual? Muchas gracias, Alberto. También de entrada te agradezco la invitación a Domingo, a ti como coordinador. Además es un honor estar compartiendo el panel con la doctora Zoila, quien es un titán del derecho mercantil, el maestro doctor Guillermo, quien además de haber sido un gran titular que, como le decíamos, para nosotros siempre seguirá siendo su señoría, le ha tocado vivir más de una crisis en la labor jurisdiccional, y por supuesto al maestro Carrillo, quien es un experto en materia bancaria. Entonces agradezco al panel. Déjame abundar un poquito en un solo tema de lo que acaba de comentar la doctora Zoila, por lo que ve a cómo los acreedores y los deudores están intentando buscar algún beneficio particular respecto al COVID. Hemos visto nosotros que existen, por ejemplo, arrendatarios que sí tienen actividades de las que se denominan esenciales, que son, por ejemplo, tiendas de conveniencia, que están abiertas, que venden más que antes y que están mandándole mensajes a sus arrendadores en donde les dicen, oye, toda vez que existe una pandemia, en este caso una emergencia sanitaria, te informo que ya no habrá pago de los montos de los arrendamientos, lo que para nosotros, así como decía Zoila y subiéndome a los hombros de gigantes, evidentemente no se puede patente de costo para el incumplimiento de las obligaciones. La doctora nos acaba de dar una perspectiva, una panorámica general sobre los efectos de los incumplimientos y sobre todo la posibilidad o no de tener las consecuencias o la responsabilidad civil del incumplimiento. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el incumplimiento no es contra una sola de las obligaciones, un acreedor en particular, cuando no estamos hablando sobre el cumplimiento o incumplimiento de un contrato, sino que lo que existe es una multiplicidad de incumplimientos o incumplimiento generalizado? Me voy a permitir compartirte una pantalla porque me permití hacer un pequeño documento para poder dar seguimiento a nuestro tema. Ahí está compartida. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la pandemia es una realidad. Esto sin duda ha afectado el desenvolvimiento económico de todas las empresas y lo vemos todos, no solamente el comerciante. Lo ve cada familia en este país. Estamos ante una crisis en donde todos hemos sido parte de ella. Hoy por hoy, más que nunca, los tribunales tendrán una sensibilidad específica por lo que ve a los derechos y obligaciones de las partes. Aquella norma rajatabla de pacta sunt servanda, sin duda se va a ver hoy menos o
modificada o ablandada posiblemente por la sensibilidad de los tribunales. Decía por ahí un maestro, querido magistrado federal de la Ciudad de México, decía, las sentencias son de sentir, decía. La verdad es que los jueces tenemos esta sensibilidad de identificar quién verdaderamente está tratando de lograr un beneficio particular y quién no. Y luego, dice el propio magistrado federal, luego acomodamos las normas para darle la razón. Bueno, esto que dijo este magistrado federal muy querido, la verdad es que también hoy por hoy más que nunca va a tener realidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que como esta afectación de la pandemia ha sido generalizada, entonces podemos comenzar a sentir que este incumplimiento generalizado es una enfermedad social y que incluso se transmite de manera virulenta, tal cual el propio virus. Hoy por hoy vemos incluso que hay países que están más preocupados por la crisis económica que por la emergencia sanitaria. Incluso hemos visto noticias de países que están ya tomando las consideraciones de aperturar incluso fronteras, abrir ya los negocios, no porque ya se hayan terminado los posibles contagios o la propagación del virus, sino porque esto ya puede ser económicamente insostenible. Entonces, esta preocupación de la crisis ha sido global, lo que significa que nuestra crisis pudiera arribar a una denominada sistémica. Esto significa que no estamos hablando de una controversia de un comerciante con sus acreedores y tampoco de la cadena que evolutivamente puede traer como consecuencia esta falta de liquidez. No, puede ser que tengamos una crisis global, mundial, en donde todos estemos enfrentando de manera similar la crisis. Esto genera que todos los entes de la comunidad deberán de estar bien conscientes de que la crisis nos afecta a todos y por lo tanto el sistema financiero, la banca de desarrollo, los estados deben de tener conciencia de que esta crisis sistémica puede desembocar en un colapso financiero. La primera solución que por lo general encuentran los entes financieros para poder hacer frente a una crisis es la reestructura. Está entendida como el mecanismo para poder modificar los acuerdos que se contrataron o ajustar las obligaciones que se habían contraído con los acreedores. Por lo general, lo que se busca en esta mecánica de reestructura, pues es a modificar los plazos, garantías, montos, penas, por supuesto, buscar quitas y una figura súper importante que trataremos es la búsqueda del dinero fresco, el fresh money, porque independientemente que se pueda llevar un plazo diferenciado, que se pueda suspender el pago de las obligaciones, va a ser bien importante que todos los sectores productivos y financieros entiendan la posibilidad de que se pueda inyectar dinero fresco a las empresas para efecto de poderle dar consecución a la viabilidad de la empresa. Así las cosas, si no se llega a una amigable composición a través de la reestructura, entonces lo que va sin duda a suceder es que se requerirá llevar a cabo una judicialización de los conflictos. Ahora, esta judicialización, cuando se ve inmersa la problemática de manera generalizada, entonces en México la ley de concursos mercantiles es la encargada de darle trámite y consecución a los procedimientos de la insolvencia. Este procedimiento lo que busca es que exista un solo procedimiento integrador de carácter universal en el cual se puedan identificar y analizar todos los problemas de manera única para efecto de que se pueda hacer un frente común a la insolvencia. ¿Qué se debe de reflexionar antes de tomar cualquier determinación sobre la interposición de un concurso mercantil? La viabilidad de la empresa. Fíjate que nosotros cuando tenemos un cliente que nos informa sobre la insolvencia, lo primero que le preguntamos es si su empresa vendida como fierros, digamos, el valor de los activos es superior al valor de la empresa como negocio en marcha. Y si la respuesta es que sí,
que es más valioso los activos que la empresa en marcha, podríamos estar ante una empresa que es inviable. Ahora, es bien importante para nosotros identificar si el estado de insolvencia se generó a partir del COVID o si ya venían arrastrando el estado de insolvencia, porque sin duda estaremos posibilitados para tomar la decisión de no aletargar una muerte de una sociedad mercantil o de una empresa o de un comerciante, porque a nadie le conviene el aletargamiento cuando las empresas toman tardíamente la decisión de enfrentar su estado de insolvencia, entonces es en perjuicio de todos. Por lo tanto, para efectos de la ley de concursos mercantiles, el incumplimiento generalizado se establece en un artículo 10 de la ley de concursos mercantiles. De manera general no vamos a tener el tiempo para poder entrar a las particularidades, sin embargo, de manera genérica es que las obligaciones que el 35% de las obligaciones del comerciante tengan más de 30 días de haberse vencido y que la empresa no tenga o no cuente con activos líquidos o realizables de manera inmediata para hacer frente al 80% de sus obligaciones. Ojo, existen dos diferentes factores, como lo estamos viendo, sin embargo, en caso de que sea el comerciante el que solicite su declaración de concurso mercantil, solamente debe de acreditar al momento del dictado de la sentencia de concurso mercantil encontrarse en alguno de estos dos supuestos. A diferencia de que si lo hace el demandante o el Ministerio Público, se deberá de acreditar que el comerciante se encuentra en ambos supuestos. Incluso fue por ahí muy sonada la solicitud de inconstitucionalidad de esta determinación de la ley, porque determinaban que había una diferenciación entre el comerciante y el acreedor, sin que hubiese constitucionalmente validez en esta diferenciación, y sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que sí existía una diferenciación válida porque el comerciante comparece al concurso mercantil, en realidad no por un acto gustoso. Los comerciantes por lo general no comparecen a este tipo de procedimientos por ganas. Nadie quiere venir a un procedimiento de concurso mercantil si no se encuentra verdaderamente en un estado de insolvencia. Bueno, el concurso mercantil, de manera genérica, consta de dos etapas que son sucesivas. Una primera etapa, que es la etapa de conciliación, disculpen ahí el error, es la primera etapa de conciliación, y la segunda etapa de quiebra. No voy a entrar a pormenores, pero de una vez te puedo informar que existen hoy por hoy paquetes distintos a estas dos etapas sucesivas. Por ejemplo, o a partir de las modificaciones de la ley de concursos mercantiles, las últimas decretadas en el año de 2014, se estableció que se puede comparecer a un procedimiento de concurso mercantil con un pacto previo del 50% de los acreedores o de los acreedores que representen el 50% o más de la totalidad de los créditos. Por lo tanto, se puede comparecer al procedimiento de concurso mercantil a efecto de que el juez inicie el procedimiento de conciliación, pero ya con un pacto previo o pre-pac. Y entonces vamos a identificar que se puede, con esta fórmula, evitar una visita domiciliaria de la cual hablaremos en unos minutos. O también puede comparecerse al concurso mercantil directamente en la etapa de quiebra cuando veamos que la empresa es inviable. Por lo tanto, esta sucesión de las dos etapas es solamente de manera genérica, pero puede haber excepciones. Cuando la solicitud la genera el comerciante, se hace una petición ante un tribunal de carácter federal. Esta fue una modificación en la antigua ley de quiebras y suspensión de pagos. Era la justicia común la que podía llevar a cabo los procedimientos. Aquí su señoría, el doctor Guillermo Ciordia, no me dejará mentir, todavía en su tribunal continúan incluso los últimos estragos de la ley de concursos, de la ley de suspensión de pagos. Sin embargo, en el año 2000, que hubo la modificación a esta nueva ley de concursos mercantiles, se estableció que fuesen los jueces de distrito los que resolviesen los procedimientos concursales, tema que no necesariamente ha sido de gusto de todos, porque en general los jueces de distrito
no necesariamente les gusta llevar los procedimientos de concurso mercantil, máxime ante la multiplicidad de materias que hoy está sometido el tercer circuito. Hemos visto que el hecho de que sean jueces de distrito especialistas en materia administrativa, civil y del trabajo establece la multiplicidad que puede llevar un poco de complejidad para el efecto del artículo 17 constitucional, que haya justicia pronta y expedita. Incluso estamos, ojalá, en espera de que exista pronto algún tipo de modificación para que se integren juzgados mercantiles en los términos de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que puedan tener una subespecialidad en la materia mercantil, no de oralidad, porque hoy existen 2 juzgados de distrito especializados en juicios de oralidad, pero necesitamos especialización en juicios mercantiles, no de oralidad, entre los que se encuentra el concurso mercantil. Bien importante, desde que se hace la solicitud, el comerciante puede solicitar medidas cautelares. Hoy por hoy, todos los abogados litigantes sabemos que la justicia cautelar ha sido un bastión bien importante para que se pueda recibir la justicia pronta y expedita que tanto busca el justiciable. En este caso, el tercer circuito ha sido pionero en las materias de medidas y providencias precautorias, y sin duda el hecho de que desde la solicitud de concurso mercantil se puedan solicitar estas medidas, pues es para el comerciante puede llegar a ser un gran alivio. Por ejemplo, una de las ventajas de la antigua ley de quiebras y suspensión de pagos era que desde el momento de su declaración se hacía una suspensión genérica de los pagos. Hoy por hoy todos estamos viviendo y sufriendo en la pandemia la imposibilidad fáctica de hacer pagos incluso a los trabajadores, porque ahogan al comerciante ante la falta de movimiento empresarial, ante la falta de operaciones, y tener que hacer pagos a acreedores, a proveedores y a trabajadores. Bueno, pues al día de hoy ha generado el estado de insolvencia. Entonces, una de las medidas que se establece desde la solicitud de concurso mercantil es la prohibición de hacer pagos, no a los trabajadores, que quede claro, pero sí al resto de acreedores que podrían ser la fuente de ahogo de la liquidez. Por supuesto que también otra cosa que ahoga a los comerciantes cuando se encuentran en este estado de insolvencia es las ejecuciones que los acreedores de manera válida van y ejercitan ante las instancias ordinarias a efecto de lograr garantizar sus propios créditos o ejecutar en su caso los créditos que tienen los acreedores. Entonces, esta suspensión de todo procedimiento de ejecución pues es una gran noticia para los acreedores, para los concursados, en el supuesto de que ellos hagan la solicitud de concursos mercantiles. Por ahora dejo aquí las medidas cautelares, a lo mejor posteriormente haremos una vista posterior. Lo que sigue después de la solicitud es que el juez federal le da aviso al IFECOM para que designe un visitador, y este visitador también le da aviso a las autoridades fiscales de la existencia de la solicitud de concurso mercantil para efectos distintos, que ahorita los veremos, sobre los efectos fiscales del concurso mercantil o los beneficios fiscales, y inicia una visita en donde el visitador del IFECOM comparece a la empresa y tiene acceso a los libros y documentos del comerciante, puede llevar a cabo entrevistas con el personal clave del comerciante para efecto de poder identificar si realmente se encuentra el comerciante en los supuestos del artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, o de contrario, si no se encuentra en los supuestos, para efecto de informarle al juez a través de un dictamen quiénes son para efectos de preliminares los acreedores del comerciante y si se encuentran alguno de los 2 supuestos que analizamos para identificar el incumplimiento generalizado de las obligaciones. Una vez que se realiza el dictamen y en caso de que se encuentre en los supuestos del artículo 10 de concurso mercantil, entonces se puede dictar la sentencia de concurso mercantil, en la que puede decretarse el concurso mercantil o puede no decretarse el concurso mercantil. En el caso de que sí se decrete el concurso mercantil, de nueva cuenta volvemos a tener la providencia de suspensión de los procedimientos de ejecución. También inicia la posibilidad de que los acreedores o de los terceros que tengan bienes en posesión del comerciante puedan separarlos. No sé si nos va a dar tiempo para hablar sobre las incidencias particulares de separación, pero también tiene unos efectos sobre la administración de la empresa, en donde el conciliador, que ahora es el nuevo integrante de la auxiliar de la justicia federal,
de visitador en el momento en que se dicta la sentencia de concurso mercantil, se modifica el estado de cosas y ahora integra un conciliador. Y el conciliador lo que tendrá sobre la administración de la empresa es que tomará la administración de la empresa a efecto de que sea este el que comience una multiplicidad de funciones, entre ellas comienza a identificar quién es la lista preliminar para luego definitiva de los acreedores, y el juez federal puede identificar en una sentencia de graduación, reconocimiento, graduación y prelación de créditos quiénes son los verdaderos acreedores del comerciante. Todo esto tiene una mira: la conservación de la empresa. Siempre la idea de esta norma es que se conserve la empresa, porque sabe la norma o parte del principio que le hace mucho daño a la sociedad en general que una empresa tenga que ser liquidada. Por lo tanto, siempre la norma buscará y el procedimiento completo buscará la conservación de la empresa. Y bueno, existen a partir de la sentencia del concurso mercantil efectos importantes en las obligaciones de los comerciantes, que en un momento, seguramente en la siguiente participación comentaremos de ellos. Entre los efectos de las obligaciones de los comerciantes, por ejemplo, los intereses se modifican y se hace una suspensión en el cálculo de los intereses. Sin embargo, los créditos se convierten a UDIs. Las obligaciones a plazo se tienen de manera previa ejercitables o exigibles, y tiene una serie de consignaciones en las obligaciones de los comerciantes para efecto de que el conciliador pueda tener en la masa la realidad de las obligaciones del comerciante. Y un tema bien importante: el concurso mercantil busca un equilibrio entre las partes. Por lo tanto, por un lado, beneficiará al comerciante suspendiéndole provisionalmente los pagos a los acreedores y suspendiendo las ejecuciones, pero por otro lado buscará o declarará un periodo sospechoso por si el comerciante incurrió en actos en fraude de acreedores, se sujeten, digamos, al escrutinio judicial para que aquellos que se hubiesen realizado para agravar la situación de concurso mercantil o en fraude de acreedores puedan regresarse a la masa. Durante la etapa de conciliación lo que se busca es un convenio concursal, y lo que beneficia sin duda al comerciante es que durante esta búsqueda del convenio concursal el comerciante podrá continuar con la operación del negocio. ¿Qué es lo que se busca? Que se pueda continuar la operación del negocio, que el negocio salga a flote y que posteriormente los convenios concursales se puedan cumplir a través del propio negocio. Esa es la idea. Por eso, ahora que hablamos de una pandemia o de una crisis sistémica, es bien importante que todos los entes vinculados con el estado de insolvencia tengan muy claro que en la medida en que la empresa continúe, en esa misma medida continuarán los empleos, en esa misma medida continuará, como en alguna ocasión dijo por ahí algún ente de empresarios, continuará la gallina de los huevos de oro. Creo que es del interés general, más que deshacer como buitres las entrañas de la empresa para apoyar a los acreedores de manera particular. Creo que lo que tenemos que buscar es una comunidad de pérdidas. Todos, de alguna manera, puedan hacer una renuncia, un sacrificio a sus propias créditos y garantías a efecto de que se pueda llevar un convenio concursal. Es bien importante que para efectos fiscales el convenio concursal, cuando se entienden quitas o se otorgan quitas, no serán para efectos fiscales un acrecentamiento en el patrimonio del comerciante, lo cual es un efecto muy importante para efectos fiscales. Por supuesto, a partir de que el comerciante lleva a cabo la lista de quiénes son los acreedores y cuáles son las situaciones de los créditos, y hay una sentencia de graduación y prelación de créditos en donde se le pone orden a los acreedores. No vamos a hablar por el tiempo sobre cuál es ese orden. Sin embargo, es bien importante que los acreedores tengan una realidad sobre dónde se encuentran parados. Ha sido para efectos de lo que denominamos posición negociadora muy interesante que los acreedores se den cuenta de su propia realidad. Desafortunadamente es condición humana que los acreedores no siempre están dispuestos a llevar a cabo negociaciones y
puede incluso ser la primera reacción el tener una contumacia a arreglar la situación de insolvencia. Sin embargo, cuando se dan cuenta de su verdadera situación y máxime cuando otros acreedores se oponen dentro de la lista preliminar del conciliador al grado y a la prelación de los créditos de los acreedores, ha funcionado para efecto de que los acreedores puedan tener una nueva postura negociadora. Ahora, todo esto, recordemos, por lo general viene al lugar porque los acreedores no pudieron llevar una amigable composición con el comerciante a efecto de no tener que judicializarlo. Y si no se llega a un convenio, que es la finalidad del concurso mercantil, entonces la idea es que se proceda a la quiebra y ahora sí se haga la liquidación en los bienes de la empresa para efecto de que se pueda hacer una repartición en la moneda de quiebra y los acreedores cobren con la expresión llana de con lo que hay. Pues bueno, básicamente quería en esta primera intervención hacer esta pequeña sinopsis del procedimiento concursal y lo que me parece muy importante es que partamos del principio que no necesariamente el aspecto concursal va a continuar como hasta el día de hoy ha sido. La ley es de 2000, de hecho estamos cumpliendo 20 años de la norma y ha habido apenas una centenar de concursos mercantiles en 20 años. Pero eso no significa que a partir de esta crisis del COVID vaya a continuar este esquema de pocos concursos mercantiles. Al contrario, me parece que puede haber un aumento considerable en estos procedimientos de concurso porque, como bien lo dije al principio, estamos ante una condición sistémica de incumplimiento generalizado de los pagos. Pues me gustaría dejar hasta aquí mi participación, Alberto, por lo pronto, para efecto de darle continuidad a nuestros compañeros panelistas. Muchas gracias, Tony. Pues como bien dices, habrá que buscar el diálogo y la negociación entre las partes para solucionar y reparar la crisis inminente, pero también habrá que buscar la conservación de la empresa por la función social que tiene la empresa, por la repercusión que tienen los trabajadores y en toda la sociedad. Y pues señalas que es posible que se venga una cantidad enorme de juicios mercantiles y habría que reflexionar quizás en otro momento o en otra intervención si el sistema judicial, si el Poder Judicial Federal está preparado realmente para recibir una cantidad importante de juicios de concurso mercantil, de demandas de concurso mercantil, y más en el tercer circuito y en otros donde no existe la especialización de los juzgados de distrito en la materia, ¿no? Entonces, podremos quizás, Tony, platicar también de eso más adelante, ¿no? Y bueno, pues hablar de derecho mercantil, hablar de actos de comercio, pues también es hablar del crédito. El crédito es fundamental, el crédito es un motor de la economía. Ninguna empresa y ninguna nación puede crecer si no tiene crédito. Y el crédito se basa en seguridad jurídica y se basa sobre todo en la confianza. La confianza que podemos y recibiremos el pago de lo prestado en el tiempo convenido. Sin embargo, el crédito, pues ahora se ve comprometido ante estas circunstancias del COVID, de la crisis. La banca ha tenido algunos actos de reestructura o de llamado a demorar o a modificar las fechas de pago, pero quisiera escuchar tu opinión, Aldo, en relación al crédito, cómo se ve comprometido y cómo ves todo este escenario desde el punto de vista del derecho mercantil y de la banca. Alberto, buenos días. En principio, agradecerte a ti, a Domingo, invitarme. Me siento muy distinguido de compartir este panel con la doctora Zoila, con el maestro Peña, con el doctor Ciordia. Y yo concuerdo con lo que acabas de decir. Efectivamente, el crédito es sumamente importante para la actividad económica. No solamente desde la óptica de una empresa, sino desde la óptica del sistema del mercado completo. Y va más allá de la definición sustancial de crédito,
como el prestigio de una persona o la confianza sobre una persona. Una empresa sin crédito no puede llevar a cabo su actividad, no puede potenciar la generación de valor. Y no solamente nos referimos al crédito bancario. Evidentemente, las compraventas a crédito son fundamentales para que tanto los proveedores que coloquen sus productos como el comercializador pueda desplazarlos. Y esto forma parte de un círculo virtuoso que, si se detiene, podría ser peligroso para la economía. Evidentemente estamos hablando del ciclo económico, del ciclo de liquidez de la empresa y evidentemente de los procesos productivos. También el crédito es importante, me refiero al crédito bancario, en donde todas las instituciones que integran el sistema financiero, con esquemas más sofisticados, procuran e impulsan la productividad. Evidentemente, esta importancia respecto del crédito está amenazada actualmente, no solamente por los eventos de caso fortuito, sino lo que generan estos eventos de caso fortuito. Es claro que hay un evento de la naturaleza, es claro que ha habido eventos del hombre que restringen la movilidad de las personas y el comercio, pero sobre todo esto está generando una crisis de confianza. Ante esta crisis de confianza, lo que debemos de hacer es preservarla. ¿Cómo podemos preservar esta confianza? Bueno, yo concuerdo con el maestro Peña y con la doctora Zoila, que a través de la conciliación, a través de la búsqueda de reestructuras, hoy por hoy la banca efectivamente está desarrollando desde una etapa muy temprana de la pandemia una serie de reestructuras en donde, de forma muy distinta a la de hace 25 años, está identificando cuáles son los clientes que necesitan un diferimiento de sus pagos de capital, cuáles son los que necesitan un diferimiento también del interés. La banca, con mucha prudencia, también está identificando quién no lo necesita. Habrá que recordar, como dice la doctora Zoila, el caso fortuito, la fuerza mayor, incluso la impedición, no le aplica a todos los comerciantes, ¿sí? Tenemos muchos casos en donde, a pesar de la contingencia, se encuentran en las actividades esenciales empresas que son proveedoras de estos sectores esenciales de la economía y que siguen trabajando. También tenemos, a consecuencia de la tibieza, sobre todo en las primeras semanas, la tibieza de las determinaciones del Ejecutivo Federal, empresas que no han suspendido sus operaciones desde el inicio de la pandemia, sino que ha sido una suspensión gradual de esas operaciones que, si bien es cierto, les ha generado una crisis de liquidez. Esta crisis de liquidez se puede ver aliviada con estos diferimientos. Pero no quisiera yo solamente referirme al caso de la banca. Estos diferimientos o este impulso al crédito, a la credibilidad de las empresas, es responsabilidad de todos. El proveedor que siga confiando en sus clientes, que honre sus obligaciones de pago con sus acreedores, seguramente será el que se recupere más rápido de esta crisis. Esta crisis tiene una característica en la que concuerdan muchos analistas financieros, muchos economistas. El impacto ha sido profundo por su velocidad, por el freno a la economía. Pero también es cierto que en la medida que podamos quitar ese freno, la economía podrá retomar su actividad. Si nosotros enfatizamos la crisis de confianza, entonces ese freno continuará. Cada vez menos proveedores estarán dispuestos a dar sus mercancías a menos de que se les pague con anticipación o a un mayor precio. Dicho lo anterior, entonces, ¿cuál es la solución que podemos encontrar?
tener propuestas para nuestros representados, para nuestros clientes más ágiles, tener propuestas creativas, buscar el justo medio, hacer ciertas concesiones, procurar que, como dicta el derecho mercantil, llevemos a cabo operaciones sin demasiados formalismos. Evidentemente, las hipótesis del caso fortuito nos llevarán a hacernos básicamente 3 preguntas que ya las hemos desarrollado aquí. ¿Estoy liberado del cumplimiento de mis obligaciones? ¿Puedo modificar el cumplimiento de mis obligaciones? O desde la óptica de los acreedores, ¿estoy en posibilidad de exigir el cumplimiento al pie de la letra de lo que establece el contrato? Y bueno, como vivimos en un Estado de Derecho, estas preguntas se resolverán en el Poder Judicial, quienes seguramente se harán otras preguntas. Es decir, el caso fortuito tiene un efecto directo, es decir, un nexo con este comerciante y con esta obligación contractual. O bien, tiene un efecto definitivo que, aún con los periodos de espera de sus acreedores, va a condenar a comerciante a su extinción. O bien, efectivamente, las condiciones del mercado son imprevisibles. Nadie puede anticipar una pandemia, eso es claro. Nadie tenía idea en diciembre lo que iba a suceder en los siguientes meses. Sin embargo, doy un ejemplo en la banca. Con una economía que iba ya en desaceleración, con una guerra comercial entre Estados Unidos y China, era imprevisible que hubiera una crisis de liquidez. No existen vehículos o herramientas jurídicas que nos permitan prever, por ejemplo, una subida de tasas. Y en el caso concreto, hoy, mayo de 2020, si nosotros revisamos, muy probablemente hay operaciones de pago de dinero que son menos onerosas hoy que hace mes y medio. Habrá que recordar que el Banco de México acaba de disminuir su tasa de referencia y en consecuencia la TIE, el día de hoy debe estar algo así como 6.24, y en términos reales estos créditos son menos onerosos hoy que en el pasado. Y las preguntas seguirán. En la mayoría de los contratos que me ha tocado revisar en las últimas semanas, hemos encontrado no solamente de una sola institución de crédito, hemos encontrado que típicamente estos contratos institucionales traen una renuncia a los beneficios del caso fortuito, por ejemplo. Es decir, se obligan al cumplimiento de sus obligaciones a pesar de la existencia del caso fortuito de la fuerza mayor. La pregunta que se hará en el Poder Judicial es si esta renuncia a este beneficio será nula o no será nula, será legal o podrá moderarse o matizarse. Yo estoy seguro que la judicialización, disculpen, de estas preguntas desde las ópticas de los deudores y los acreedores no van a tener un resultado inmediato. Lamentablemente, el Poder Judicial está saturado, lleno de operaciones que hoy por hoy se están acumulando con la suspensión de actividades. Seguramente al regreso de la actividad, lo menos que podemos esperar es agilidad. Y hoy por hoy las soluciones deben ser ágiles. Yo creo que este tipo de mecanismos, como el que la banca ha impulsado, en donde a partir del 24 de marzo la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió unas reglas transitorias de contabilidad que permiten a los bancos no etiquetar como carteras vencidas estas reestructuras, pero que además buscan ciertos beneficios para los acreditados, es decir, estas concesiones, este punto medio al que me refería. Me explico. Quienes se sujetan a estos procesos de reestructura, por ejemplo, tendrán la posibilidad de diferir el capital y el interés, pero las instituciones de crédito no podrán incrementar sus estructuras de garantía o no podrán restringir las líneas de crédito que tiene a su disposición el acreditado. Y eso, desde luego,
lleva el objetivo claro de inyectar liquidez, lleva el objetivo claro de agilizar estos procesos de reestructura y evidentemente quitar el freno a la economía para que podamos restablecer los procesos a niveles normales en el menor tiempo posible, ¿sí? Luego entonces la invitación es que busquemos a través de nuestros clientes la conciliación, la amigable composición que nos permita llevar a cabo la actividad económica de forma normal lo antes posible. Evidentemente, como lo comenta el maestro Peña, habrá empresas que ya tenían un problema previo a la crisis, que quizás tenían dificultades ya en su administración y que esos problemas de liquidez no son necesariamente producto de esta crisis, sino que con esta crisis se han detonado. Pero en el análisis que hemos hecho, estamos seguros que la mayoría de los comerciantes no están en esa situación. Creo que nuestra responsabilidad es buscar esas alternativas creativas que permitan encontrar soluciones que, como dices, Alberto, mantengan las fuentes de trabajo y esa misión de las empresas en función con la economía. Los procesos judiciales consumen tiempo, consumen mucho dinero en muchas ocasiones, así que, insisto, creo que esta opinión puede encontrar una conclusión, parafraseando al doctor Ábalos en su libro de Banca y Derecho. Él se refiere a los bancos como una solución a las necesidades de aquellos que tienen excedentes de dinero y aquellos que necesitan recursos para emprender negocios o comprarse una casa. Y lo que manifiesta es que los bancos son esa solución que permite que haya más negocios, más empresas, más fábricas, evidentemente más vehículos en la calle y más caprichos para todos nosotros. Yo quisiera llevar más allá esa definición y esa conclusión. Yo creo que todos formamos parte de esta responsabilidad y todos somos el medio que se materialice ese crecimiento. Finalmente, creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Existe la preocupación y la empatía, y hoy por hoy los empresarios y los comerciantes están mucho más conscientes de que si este ciclo de confianza se interrumpe, muy probablemente sus negocios y sus empresas no sobrevivirán. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Bueno, pues queda claro tu llamado a la negociación, a la responsabilidad como una forma de resolver la falta de liquidez de los comerciantes, de los acreditados y de buscar que a través de la reestructura también hacer posible el pago de los créditos. Doctor Ciordia, el 6 de diciembre de 1994 nos levantamos con la noticia de que se había devaluado el peso mexicano, que estaba de 3.50 a 7 pesos, y esto detonó la enorme crisis de la última mitad de los 90, que generó una gran litigiosidad, movimientos de deudores como el Barzón, la Asamblea de Deudores, y cientos de miles de juicios en los tribunales, especialmente entre la banca y los acreditados. Excepciones, defensas que se hicieron valer desde la inexistencia de algún banco por haber sido adquirido en una fecha posterior al decreto que permitió la venta de la banca entonces nacionalizada, hasta cuestiones que siguen discutiéndose como el anatocismo y la teoría de la imprevisión. Y todo esto pues fue de alguna manera resuelto o definido en la contradicción de tesis 31 del 98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que no fue votada por unanimidad. El ministro Juventino Víctor Castro fue de los que estuvieron inconformes, incluso publicó su libro de la Suprema Corte ante la ley injusta. Esta contradicción pues, resolvió varios temas, entre ellos la cuestión de la imprevisión, y para algunos fue un espaldarazo al sistema financiero nacional, considerando la importancia de conservarlo como un valor fundamental para la economía y la estabilidad nacional. Pero pues eso fue por lo menos el número de la contradicción 31 del 98, quizás un par de años publicada después. Y estamos 20 años después con una circunstancia distinta, con una pandemia, con argumentos que se escuchan en el panel y con todos los juristas en relación al caso fortuito de la fuerza mayor, también a la referencia a la teoría de la imprevisión, que evidentemente habría que distinguir los dos supuestos. Pero también lo decía claramente la doctora Zoila, pues estamos también en el tiempo de los principios, estamos en el tiempo del Estado de Derecho Constitucional, un nuevo paradigma de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011, y entendemos como Dworkin también que el derecho ya no solo son las normas jurídicas, el derecho positivo, sino que también se incluyen los principios. Y hablando de principios, que también señalaba la doctora Zoila, pues hablamos de la equidad y de la buena fe. Dentro de las preguntas que se han formulado en el chat de este panel está precisamente sobre la aplicabilidad o no de la teoría de la imprevisión en los contratos mercantiles. Pero más que hacerte la pregunta concreta, quisiera escuchar tu opinión en relación a si desde el ámbito de la judicatura, si percibes, si sientes como cita Marco Peña al magistrado Jean-Claude, un nuevo paradigma, una posibilidad de una forma distinta de juzgar, de atender estos conflictos que se van a suscitar, que supere o que atienda de manera distinta a como fue resuelto con la contracción de tesis del 98. Y ahora más que nunca te lo pregunto con la libertad que tienes de opinar, ya sin estar comprometido en tu cargo como juez. Te escuchamos, querido Memo. Muchísimas gracias, mi querido Alberto. Primero, antes que otra cosa, darle gracias al capítulo occidente del INCAM. Es un honor estar aquí con ustedes, con grandes panelistas. Al doctor Domingo, un saludo. A la doctora Zoila, muchas gracias por sus participaciones. Al maestro Marco Antonio Peña, al maestro Aldo y a todos los asistentes, los grandes abogados que nos están observando y que estamos compartiendo. He seguido con atención lo expuesto por mis amigos y colegas, y también he visto algo del chat, así que voy a tratar de abarcar el tema desde un punto de vista, ahora como dices, independiente, sin que eso signifique que ya pueda tener comprometido una resolución mía, cosa que me da bastante gusto. Eso lo podía hacer desde la academia, siempre la academia ha sido un desahogo. Yo les decía con mucho afecto que la academia te permite evitar las idas al psicólogo, porque nosotros los que de alguna manera hemos sido funcionarios nos desahogamos ante un panel. Y ahora con esta libertad, pues yo quisiera tratar de platicar este acontecimiento. En principio, en 1994 fue terrible, lo vivimos todos, yo en lo personal un crédito de una vivienda, el tema de la transformación a los UDIs, la ventaja que se tuvo en aquel tiempo por las instituciones bancarias. Creo también, sin duda alguna, que la Corte perdió una oportunidad en aquel tiempo de manifestarse bajo la realidad de una imprevisión económica. Creo que no estábamos preparados para eso, ni creo que ahora, ante un evento similar, pero no igual, porque aquellos fue un desastre económico, pero en esto viene desde la causa de una salud global, de un problema de salud internacional. Aquí, en primero, pues quisiera decirles que el reto lo tenemos todos, los tribunales, los abogados, la sociedad,
Y las pandemias, ya hemos tenido pandemias. Ahora, ¿son previsibles o no? Y de alguna manera, ¿se podrán ahora incorporar en los contratos? También esa es otra muy buena pregunta. Si la contradicción de tesis del 31 del 98, de la cual bien refieres al maestro y buen amigo don Juventino, tuve la oportunidad de invitar aquí en alguna ocasión cuando vivía en paz descanse, un buen amigo, una persona muy sensible a los acontecimientos, tuvo votos particulares muy interesantes, entre este de la tesis 31 del 98, tuvo otro respecto de los actos de comercio, y aquí me refiero un poco a lo que dice la doctora Zoila, que cuáles son los actos mixtos y los actos civiles y los actos absolutamente mercantiles. En el artículo 1050 del Código de Comercio se prevé que cuando hay una controversia va a existir un desahogo en materia mercantil. Pero el antecedente más importante de eso es ¿por qué se modificó ese artículo 1050? En aquel tiempo yo tuve un gran maestro, y todavía vive, gracias a Dios, el maestro Salvador García Rodríguez. Él nos enseñó que los actos de comercio pueden ser, o los actos entre particulares pueden ser actos absolutamente civiles, mixtos, o sea, mercantiles y civiles, y los actos absolutamente mercantiles. Precisamente por el objeto pueden llegar a ser mercantiles. Pero este acto mixto que se da entre el civil y el mercantil provocó muchas incompetencias que en 1989 se modificaron leyes para evitar aquellas excepciones de incompetencia que saturaban a los tribunales superiores de justicia. Entonces, fue un arreglo político, más no jurídico. Es decir, desde el punto de vista doctrinal, seguirá existiendo el acto mixto. Siempre habrá un acto civil y un acto mercantil. Habrá actos como el pagaré, que alguien firma un contrato, un pagaré, pero no lo hace desde el ámbito de comerciante. Sin embargo, el acto lo hace como un acto de comercio y por ende su tratamiento será en la vía mercantil. Respecto de esto, concuerdo perfectamente con la doctora Zoila, la lesión antes era inimaginable que estuviera en mercantil. Hubo muchos estudios, desde el punto de vista doctrinal siempre ha estado, desde el punto de vista legal no lo ha estado. Es decir, los criterios de la Corte y los criterios de los tribunales es que la lesión no existía. Pero los tribunales siempre van a tener ese limitante. Por más que quieran o por más que queramos tener un límite en la ley, nos va a ganar siempre la realidad de las cosas que pasan. Es decir, la doctrina tiene que ir envolviendo a las leyes. Y bueno, respecto de la teoría de la imprevisión, para regresar a este tema, que se me hace importantísimo. Esta pandemia no es la primera que hemos tenido en el nivel mundial, pero yo creo que sí es la más informada, la más que ha afectado en forma global por la comunicación que tenemos. Nadie, y esto yo quiero pensar así, nadie quiso o advirtió las consecuencias que hoy tenemos. Es decir, nadie podemos decir que sabía que iba a pasar, que sabía que esto iba a ser un caos mundial. Habrá repercusiones y las están habiendo, las están existiendo tanto en la salud, en las económicas y en las políticas. La política no puede estar alejada de lo jurídico, porque desde ahí siempre en los congresos de los diputados o los senadores nos van a marcar la línea a los tribunales a través de la creación de las leyes. Pero recuerdo por ahí al juez Perelman que él hablaba de un feedback de cuando pasa una situación así, tiene que provocar un criterios jurisprudenciales o sentencias y a la vez deben de dar la vuelta para buscar la solución a través de las normas y la aplicación después al ciudadano. En esto tenemos tres enfoques, los enfoques civiles, los familiares y los mercantiles. Las consecuencias mundiales y la tendencia al aplazamiento de los adeudos, que la reducción de intereses
siempre nos ponemos a pensar en el que tiene esa desventaja. Pero también hay que desde una visión imparcial, tendríamos que pensar también qué pasa con la banca y con su también afectación. No nada más dejarán de pagarle muchas personas, sino también los que están invirtiendo van a querer seguir capitalizando. La capitalización de intereses existe perfectamente. Cuando tú inviertes en el banco, te dan unos intereses y esos mismos los vuelves a invertir y te regresarán más. Claro que al revés, no nos gusta tanto porque tenemos que pagar intereses sobre intereses, que si bien lo permite el 363 del Código de Comercio, no es tan agradable pensar cuando somos deudores, pero sí cuando somos acreedores. Ahora, la decisión del gobierno y los tribunales, gobierno ciudadano, o sea, el gobierno frente al ciudadano y frente a los particulares, tendrán estos retos. Las inversiones y los impuestos, el impuesto al ciudadano, pero también las inversiones del ciudadano frente al banco. ¿Cómo se van a reflejar estas situaciones? Concuerdo perfectamente con lo que dice el maestro Alberto, con lo que dice el maestro Aldo, que esto va a ser una oportunidad para quienes a lo más que puedan empiecen a cumplir sus obligaciones en la medida de lo posible, van a salir más rápido adelante porque le generará confianza, no nada más frente a los bancos, sino frente a los demás, de saber que existe una buena fe y que no en todos los casos, como bien lo dice también el maestro Tony, que no todos los casos serán, ya hubo pandemia, no voy a pagar. Tendremos que ver cuáles sí y cuáles no. En los tribunales también, aquí existe el reto más, para mí, más importante. No lo tuvimos en el 94, no nos temblaba la mano. Hubo algunos jueces amigos que sí se pusieron del lado del deudor y que fueron atacados muy duro por la prensa y fueron atacados también por los bancos. Se les llamaban jueces antibancarios. No era tan así. Yo creo que ahora muchos de estos tendrán la razón después de los años de estos problemas que están aconteciendo. ¿Previsible o no? Más que nunca los poderes judiciales tienen dos opciones. Van a poder o van a deber de cambiar y de observar este control de convencionalidad. No nos hemos referido mucho a este aspecto, pero la justicia en México cambió con la reforma de la incorporación al artículo 1 constitucional y desde el rango kelsiano de las leyes, ese es el primer artículo que tenemos que observar y desde ahí viene una cascada hacia las leyes federales, estatales y municipales. Cuestión que es muy importante. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana, en su artículo 21.3, nos marca después y que está siendo arropado por las jurisprudencias ya obligatorias en México, la reducción oficiosa y prudente de los intereses, por así decirlo. Esa opción que tiene hoy el juez no la tuvo en el 94, no la teníamos en el 98. Y yo recuerdo perfectamente cuando nos dieron una clase desde el punto de vista académico, un buen amigo doctor, y nos decía, no le tengan miedo, dicten las resoluciones inobservando la ley. Esta parte, el maestro Jesús Becerra fue quien nos dio esa plática. Por cierto, si estuviera por ahí, si yo sé que tú lo ves más seguido, le mando un abrazo. Pero el maestro Jesús nos decía, no le tengan miedo a la pluma, háganlo con toda confianza. Y nosotros como jueces decíamos en aquel tiempo, sí, qué padre, tú no vas a ser el corrido, tú no vas a ser el que te van a perseguir porque eres el juez más aventado y vas a reducir intereses, contrario a lo que dice la ley. Pero ya no estamos hablando de una desobediencia a la ley, sino de una adaptación que se puede hacer por los jueces y que al principio, debemos de reconocer, no lo hicimos. Empezamos a ver los criterios que empezaron a descender de la Suprema Corte y de los colegiados, dándonos la posibilidad de hacerlo. Y esa confianza nos generó hoy a que, como ustedes bien lo saben, México es una justicia de secretarios también, y que todos los secretarios, cuando hacían sus proyectos, ahora, en aquel tiempo, cuando yo era secretario relator, bueno, le pasaba uno el proyecto al magistrado,
El magistrado lo revisaba y decía, híjole, bueno, esto sí le cambia, esto no. Ahora, con una tranquilidad, están inobservando la ley, cuestión que es pues para los jóvenes hoy es más, pues más natural, pero para nosotros en aquel tiempo y para el reto que tuvimos fue grandísimo. Ahora, esta reducción obligatoria también nos lleva a importantísimo en la función del juez. El juez, como bien dice Tony, dice el maestro Jean-Claude Trompetit, también fue maestro, decía que el juez siente la sentencia, o sea, es el sentir de un juzgador. Lo vamos a tener que observar. Yo confío muchísimo, no nada más en los tribunales locales, sino en todos los federales, en donde el juez cada vez debe de tener más independencia, menos ataques, más libertad de poder resolver conforme a su pensar. Pero ojo, aquí también tiene algo muy importante, que le debemos de tener cierto respeto y si no, muchísimo cuidado, que es a la discrecionalidad. Porque dice, vas a reducir oficiosa y prudentemente. ¿Qué es prudente y qué es oficioso? ¿Qué es? Esa parte la tendremos que ir viendo hacia la primera instancia. En materia mercantil, bien, existe una separación perfecta que en cuanto a los problemas de concursos, que ya nos habló Tony de esto, y el problema de los tribunales del fuero común. El fuero común ya no va a haber apelaciones, o menos ahorita todavía no existen. Entonces, el rebote va a estar entre el juzgado de primera instancia y los tribunales colegiados, ni siquiera por juzgado de distrito. Solamente en algunos casos por ahí tendrá una participación, pero son efímeras. El rebote va a estar entre 3 magistrados federales y un juez local o un juez federal. Ese va a ser el rebote de criterios directos, más rápido. Creo que es un atino, no es buena noticia para los supremos tribunales. Bueno, no es buena noticia que les quiten poder, pero sí es una excelente noticia que no tengan tanto trabajo. En alguna vez un magistrado amigo mío me dice, oye, ¿cómo tenemos que estar preparados para el juicio oral mercantil? Y bueno, pues ustedes con un buen bronceador, porque no van a tener absolutamente nada que hacer en mercantil. Tendrán que estar en la pacificidad, tranquilos. Eso nada más es entre juzgados y tribunales colegiados. Ya se quitó aquello de que el juez no dicta la sentencia definitiva. El juez ya dicta todas las sentencias de materia mercantil, son definitivas. Y ponen un fin a una esfera estatal. Ahora, el punto de la justicia alternativa que platicaron tiene muchísimo que ver. Y yo creo que le debemos muchísimo al Código de Comercio en cuanto a una reforma, porque tenemos un atraso en materia federal. La crítica es que en el Código de Comercio, y así yo lo he establecido, así también lo he comentado en algunas reuniones internacionales y que hemos tenido de este aspecto, para mí es un error que el juez tenga en la audiencia preliminar el poder de conciliar o de mediar. Para mí, la conciliación y la mediación debe de ser por un tercero ajeno al juzgador, que finalmente, como decían, que lo que pasa en la audiencia preliminar no cuenta si no llega a un arreglo, el juez no deberá tomar en cuenta todo eso, más que en su sentencia deberá de abstenerse de ver qué ofrecimientos hubo, cuál fue el arreglo, pero el juez es un ser humano. Entonces tendremos que cuidar mucho este aspecto. Yo creo que la justicia alternativa es importantísima, siempre y cuando se haga de una manera particular entre las partes y por una persona profesional al respecto. Esta reforma se la deben al Código de Comercio y yo creo que el juicio oral debe de quitar esta parte. Ojalá, hay muchas cosas que hay que hacer. Desapareció el juicio ordinario escrito, ya no existen recursos. Yo fui precursor y he sido y seguiré siendo precursor de la revocación, del recurso de revocación que exista en el juicio oral mercantil, porque no somos infalibles los jueces, nos equivocamos y está el abogado que es el que debe de levantar la mano y decirle, señor juez, estaba usted pensando en las tortillas que le encargaron, pero le faltó decir esto. Y el juez pues debe decir, humano, tiene razón, le doy vista a la otra parte y resuelvo en ese instante y puede resolverlo. Debería de existir eso, no existe, a pesar de las reuniones nacionales de juzgadores, la tendencia es no quitarlo y tendría que hacerse con carácter
urgente una reunión nacional de juzgadores para empezar a ver qué criterios se pueden asumir. Esa es una tarea importantísima que se debe de tener desde la federación y desde como se ha acostumbrado tener estos acuerdos a nivel nacional, que son muy buenos. No todos son unánimes, pero son muy buenos. ¿Qué nos refleja esta pandemia? ¿Qué nos está descubriendo a nivel nacional y tristemente a nivel local aquí en Jalisco? En las tecnologías y en la aplicación de las tecnologías. No estamos preparados para una pandemia. No estaba preparado el Poder Judicial Federal, yo creo. No estamos preparados para tener algo así como lo que tenemos ahorita, que sería padrísimo que un juzgador pudiera estar resolviendo asuntos así. Solamente han existido ya precedentes ahorita en materia penal, más sin embargo en materia mercantil no. Los atrasos de las leyes en implementar lo que estamos haciendo aquí es desafortunadamente algo que tendremos que batallar, porque los presupuestos de los poderes judiciales, no nada más local, sino también a niveles de la República, no son los mejores. Es decir, la autonomía de los poderes judiciales debería de comenzar por una autonomía financiera y no la existe. Entonces, esto le ata las manos a los poderes judiciales para poder resolver los problemas en este aspecto. Pero el mayor problema y el mayor reto es la ley. Es la ley la que debemos de tratar de modificar para poder acceder a una tecnología más ágil, que donde desde cualquier punto de vista del mundo, desde cualquier parte, perdón, podamos observar un acuerdo gratuito, descargarlo, presentar un recurso de revocación a través de medios electrónicos, esperar una resolución y no estuviéramos ahorita en este problema que estamos viviendo de la paralización judicial, que está afectándonos a todos los abogados. Trataré de no robar mucho tiempo por respeto a ustedes, pero me fijé en los comentarios de alguien de nombre Brandon Zúñiga, y le mando un saludo porque él pregunta sobre la tesis 1.008.677 respecto a la teoría de la imprevisión que se resolvió en la novena época, y dice: contratos los legalmente celebrados deben de ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concretarse aquella. Es una jurisprudencia obligatoria para el primer circuito, octavo tribunal de materia civil del primer circuito. Y aquí quiero referirme un poco a lo que en aquel tiempo, para mí, un gran ministro en retiro, el ministro Cosío, que para mí fue y ha sido un pilar en el control difuso, y sus votos particulares son un atrevimiento al sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque refiere a la autonomía de los jueces frente incluso a los criterios de jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte como de los poderes, como de los tribunales colegiados. Él refiere al poder de un juzgador en advertir desde primera instancia en un conflicto que una tesis ya no refleja la intención de lo que está pasando. Y esta tesis, contesto de una vez de antemano, para mí no refleja lo que está pasando ahorita. Es decir, la imprevisión que refiere esta tesis y la tesis que también en aquel tiempo se dio por la 31 del 98, no reflejan definitivamente el espíritu de una realidad que estamos viviendo hoy en día, partiendo de la base de un problema de salud y que después tiene consecuencias económicas, pero no nada más económicas, problemas familiares, problemas civiles, mercantiles, y por supuesto, aquí, retomando este tema, la importancia del juzgador. Y aquí es donde debemos de pensar qué vamos a hacer con la primera instancia y qué va a hacer el juez al advertir de alguna manera el tratar de empatar esos principios que, como bien refieres, mi querido maestro Alberto, los principios jurídicos siempre deben de estar por encima de las leyes, absolutamente. El principio de la igualdad, el principio de la justicia, el principio de la vida, algunos se contraponen en alguna ocasión, pero el principio de la justicia, que aquí es donde debemos de tratar de descansar en el juez,
el poder definir cuándo sí y cuándo no reducir intereses o acomodar el contrato cuando son voluntades entre particulares. La voluntad es la suprema ley de los contratos, yo lo entiendo y yo creo que todos lo entendemos, pero ese límite que prevé lo que no estábamos listos para recibir, esta imprevisión. Quizás en lo futuro lo tendremos que poner en los contratos, pero ni aún poniendo contratos, como por ahí referían, a esas cláusulas que refería el maestro Aldo, que respecto de no voy a observar si el caso fortuito o fuerza mayor, no lo voy a atacar. Bueno, yo me atrevo a decir que aún pactándolo a las partes, el juez no debe de observar ese pacto, no debe de tenerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera está superado por lo que está pasando a nivel mundial. Claro, ahorita lo puedo decir con mucho atrevimiento, ¿no? No lo hubiera dicho como juez, me hubiera dicho, espérenme, déjenme ver qué resolución tengo y qué caso voy a tener. Pero ahorita, desde la comodidad de la independencia, yo creo que tenemos que ser atrevidos y decir que esa parte no debe de caminar. ¿Por qué? Porque las voluntades de las partes no pueden ir por encima de un derecho natural, de un derecho sensible como el que es el límite de las obligaciones de los contratantes, el límite de la capacidad del poder cumplir un contrato. Bueno, tendremos enfrentamientos de criterios, y con esto concluyo, enfrentamientos de criterios entre tribunales colegiados con tradiciones de tesis y, sin duda alguna, el abandono de las tesis será responsabilidad de un juzgador desde primera instancia, desde la inobservancia. Quisiera darle la razón al maestro Cosillo, pero perdió la votación porque él decía que incluso podías inobservar algún criterio. Decía, no le den tanto poder a un juez porque se va a alocar. Más palabras menos, pero ese es el sentido más sencillo. Creo que el enfrentamiento entre los criterios va a ser muy importante, que pronto se resuelvan los asuntos en primera instancia, se vayan inmediatamente a los colegiados y tendremos que observar criterios que plasmen este aspecto. A mí me gustaría pensar como que el tiempo, yo formé parte del Tribunal Federal Electoral, de aquel Tribunal Federal Electoral que en aquel tiempo del cuarto poder del 94, así le decíamos. Y en aquel tiempo, por cierto, había unos ministros, que, bueno, fueron magistrados y después fueron ministros, como don Juan Silva Mesa, que también participó en algunas votaciones importantes al respecto, y en ese entonces los tribunales electorales no teníamos jurisprudencia. Nos dieron una ley que se llamaba el COFIPE y la analizábamos. Y sobre las leyes empezábamos a ver cuáles iban a ser los problemas y empezamos a crear jurisprudencias antes de que pasaran los casos. A lo mejor ese sería un buen ejercicio para los tribunales colegiados de ir pensando cuáles van a ser los problemas y para nosotros los abogados cuáles van a ser nuestros retos e ir pensando cómo vamos a reglamentar esos criterios federales y cómo van a descender estos a los jueces de primera instancia. Cómo vamos a poder limitar la acción de una eficaz jurisprudencia que al parecer en un principio debe de ser obligatoria, pero que en algún momento no tiene el sentido social y de alguna manera no refleja lo que bien dijiste, de espíritu de la ley. Aquí les comparto el libro que me prestó el maestro Alberto, la Suprema Corte de Justicia ante la Ley Injusta, un fallo histórico del llamado anatocismo, lo que describió el maestro juventino Víctor Castro, un excelente libro, pero sobre todo sus votos particulares vale la pena leerlos, porque se nota el humanismo que tenía para ver este tipo de problemas. Ya lo vislumbraban, hoy lo estamos viviendo, y bueno, reitero, el reto es grande, pero de los retos sacamos la casta los abogados, y yo confío mucho en los abogados de México. Y vuelvo a terminar con lo que siempre he dicho en las conferencias y lo vuelvo a decir y a plasmar aquí. El juzgador, el tribunal colegiado, por lo más que quieran, serán grandes personalidades, pero todo inicia con una demanda, todo inicia con un criterio de un abogado que plasmó y desde ahí se originan esos criterios, a partir del litigio. Entonces, confiemos en la herramienta
que nosotros, los abogados, ahora los colegas, vayan a estar realizando para crear este nuevo derecho ante una pandemia y un reto internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Sin duda, muy importante lo que hace referencia al control difuso, a la interpretación conforme, la protección de los derechos humanos y buscar siempre en las resoluciones y en nuestro actuar llegar a ese valor tan importante y que debe significar nuestra profesión, que es la justicia. Hemos llegado a las 10:20 excedidos con más de 20 minutos del tiempo programado para este panel. Entonces vamos a pasar directamente a las conclusiones. Vamos a cambiar un poco el orden de presentación, pero sí les pido ya que brevemente, los 5 minutos, puedan cerrar y presentar sus conclusiones también para dar oportunidad a que el presidente dé los avisos correspondientes al colegio. Empezamos contigo, Tony, por favor. Claro que sí, Alberto. Mira, primero, mi conclusión primaria es el derecho concursal mexicano está al último grito de la moda. Desafortunadamente no pudimos ver elementos interesantísimos, por ejemplo, llevar a un grupo empresarial a concurso mercantil, el régimen de responsabilidades de los administradores del concurso mercantil, cómo puede haber una vinculación concursal con los accionistas cuando sean ilimitadamente responsables y otros elementos que están, digamos, al último grito de la moda. Me gustaría terminar con algunas reflexiones que hicieron mis compañeros panelistas. Me parece bien interesante lo que dijo el licenciado Carrillo sobre el tema del crédito. Y me parece que es muy importante eliminar cualquier reserva para que impida a los bancos hacer lo que se denomina el fresh money. Es bien importante que las instituciones entiendan que en la medida en que puedan inyectar capital fresco a las empresas, y claro, desde el punto de vista concursal se les tiene especificado que el cumplimiento parcial de los pagos ese no se suspende y además que tiene un reconocimiento inmediato contra la masa y tiene una prelación diferenciadora. Entonces, por ahí el adagio es no hay nada más certero y seguro que prestarle a un concursado. Entonces, es un punto que sin lugar a duda tendrá que verse en esta pandemia para poder sacar adelante la mayor cantidad de sociedades o de empresarios para efectos de la pandemia. Otro tema bien importante para los comentarios de mis compañeros panelistas, en materia concursal debe decirse que no necesitas el caso fortuito o la fuerza mayor para el efecto de que se puedan modificar las obligaciones contratadas de los concursados, en este caso de los empresarios, porque con el solo hecho de estar en concurso mercantil se pueden hacer estas modificaciones tan pedidas por los empresarios para poder equilibrar las fuerzas dentro de las obligaciones contratadas. Me gustaría responder a una de las preguntas que hicieron en el chat respecto de la multiplicidad de procedimientos concursales o procedimientos mercantiles que se avecinan, cuál podría ser una solución. Me parece que una primaria solución sería la instauración de juzgados de distrito especialistas en materia mercantil, como es una petición ya dada, y esperemos que el Consejo de la Judicatura haga lo propio para efecto de que se decreten juzgados de distrito en materia mercantil, que puedan ver procedimientos diferentes a la oralidad y que puedan ver concursos mercantiles y juicios mercantiles no orales de manera específica. Ya lo dijo el maestro y doctor, Guillermo Ciordia, es muy importante la aplicación de la oralidad. Creo que llegan en un buen momento la crisis porque el que ya existan juicios orales me parece que podrá darle mucha expeditez a los procedimientos. Sin embargo, como bien dijo el maestro Ciordia, al día de hoy no se tiene una segunda instancia. La Corte Interamericana de Derechos en San José, Costa Rica, en el caso Amrhein y otros contra Costa Rica, decretó el derecho humano a una segunda instancia. Habría que ver cuáles van a ser los planteamientos de los abogados. A mí me gusta que no haya una segunda instancia. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor que en la medida en que podamos darle mayor posibilidad a los tribunales de que ellos sean la última instancia, podemos tener una justicia más expedita. Sin embargo, creo que habría que apretar algunas tuercas en la materia de la oralidad, por lo que ve al principio de contradicción, dado que ha sido complicado para los jueces de oralidad, por ejemplo, en el desarrollo de las pruebas, el que se le pueda dar la intervención debida
a lo mejor tomando el caso norteamericano, en donde las partes pueden hacer las objeciones respecto a cada uno de los planteamientos en el momento del desahogo de las pruebas y el juez en ese momento va resolviendo. Aquí ha sido complicado que se pueda llevar a cabo ese proceso, lo que limita entonces las herramientas que tienen los litigantes para poder ir instaurando dentro del procedimiento el curso y sin embargo no tenemos una segunda instancia. Entonces eso es algo que será sin duda valorado durante la pandemia. El último elemento que quisiera analizar es la buena fe que dijo también el doctor Ciordia. Me parece interesante hacer la referencia que el concurso mercantil lo que plantea es una buena fe, dado que el comerciante lo que hace es aperturar su información y demuestra una voluntad evidente de afrontar la pandemia. Me parece que en la medida en que los empresarios entiendan que tienen que hacer frente a sus compromisos y en particular a su estado de insolvencia cuanto antes, y si la empresa no es viable, entonces liquidarla y que cada quien pueda llevarse lo que pueda hasta donde alcance en la moneda de quiebra para hacer un cobro efectivo y ya también tener las consecuencias fiscales al respecto. Me parece que en esa misma medida el flujo de la sociedad podrá continuar con el tema empresarial. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todo el panel, a Alberto, al INCAM, a Domingo por la invitación. Creo que por ahora serían mis conclusiones para efecto de los tiempos. Alberto. Muchas gracias, Tony. Aldo, por favor, tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Bueno, mi conclusión va en el sentido de que la banca está mucho mejor preparada en 2020 que hace 25 años. Tenemos una banca bien capitalizada. El comunicado de prensa de febrero de la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos confirma que el promedio está muy por encima de los acuerdos de Basilea III. Yo creo que también la experiencia de la banca en cuanto a la conciliación con sus clientes les ha dejado como resultado una afinidad más a la conciliación. Yo insisto que la conciliación nos permitirá tener resultados muy rápidos. También la postura de la banca ha sido mucho menos rigorista que en el pasado. La muestra son estos procesos de reestructura que estamos viviendo, en donde no se están incorporando garantías adicionales, incluso los intereses diferidos no se están capitalizando. Y eso va en función de que la banca ha sido consciente de que nos debemos a los depositantes y evidentemente habrá que resaltar que los bancos también tienen acreedores y que sus acreedores son el público ahorrador y los inversionistas y que los bancos no tienen manera de dejar de cumplir con esas obligaciones. Llegar a esas instancias estaremos ante un riesgo sistémico de proporciones y consecuencias fatales que obligarían seguramente a los rescates que terminaremos pagando todos a través de nuestros impuestos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es conservar, como dice el maestro Peña, la gallina de los huevos de oro, y esto es a través de la cultura de pago, como decía el doctor Ciordia. Hay que combinar a nuestros clientes y nuestros representados a llevar a cabo esa cultura de pago que nos permita continuar con el ciclo económico del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Doctora Zoila, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer básicamente dos conclusiones. Una de ellas es con relación a una pregunta reiterada que ya parece ser que estamos conformes, por lo menos todos o la mayoría de los panelistas, sobre la procedencia de la teoría de la imprevisión en derecho mercantil, en los contratos mercantiles. Efectivamente, mi posición es que sí aplica independientemente de la jurisprudencia y de la otra tesis aislada que hay con relación a la teoría de la imprevisión. Las razones, además de las razones de derechos humanos y del derecho convencional a que se refirió de manera muy bien el doctor Ciordia, es que estamos hablando de que la propia ley, el propio Código de Comercio y el Código Civil reconocen los principios, el principio de buena fe, y es contrario al principio de buena fe la abusividad sobrevenida, cuando hay una excesiva onerosidad sobrevenida que no fue mi causa, pero que un evento extraño la provoca, hay una abusividad sobrevenida. Es contrario a la buena fe también el aprovecharse del mayor beneficio que provoca una circunstancia
ajena a las partes. Entonces, con base a los principios de equidad, de buena fe, pero también porque el entorno así lo determina. El Código Civil, les había mencionado, federal, se refiere a la necesidad de resolver una cuestión planteada que podría ser novedosa esta, ya en serio, sobre la cuestión de imprevisión en materia mercantil, de manera en mayor reciprocidad a las partes, beneficiando al que busca evitarse perjuicios, sino al lucro, pero también esto permea a nivel internacional. Los principios UNIDROIT sobre los derechos, los contratos comerciales internacionales, sí reconocen el principio pacta sunt servanda, pero también dicen que la excesiva onerosidad sobrevenida, hardship, debe existir y debe valer, y entonces el perjudicado tiene derecho a la renegociación del contrato de tú a tú o pedirle al juez y en su caso pedir la resolución del contrato. También hay otros fundamentos. La Convención sobre Derechos Humanos también establece que el concepto de explotación del hombre por el hombre y ha dicho, lo mismo que la doctrina, que la excesiva onerosidad sobrevenida es una forma de usura y la usura está sancionada en esta convención. Y también, pese a esta tesis que pregunta el compañero Brando, no puede ser hoy una verdad el que no aceptemos, porque ya cambió de hecho nuestra Constitución también, el que no aceptemos la imprevisión en materia mercantil, a pesar, dice esa tesis, de que seamos parte de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, porque ahí se prevé justamente la teoría de la imprevisión. Entonces, hay muchísimas razones y la conclusión es sí aplica. La segunda conclusión es que en el mismo tenor que dicen los Premio Nobel de Economía de 2016, no existen contratos perfectos, ni contratos completos, porque siempre habrá imprevistos que no podemos incorporar ex ante los contratos y que durante la vigencia, sobre todo con los contratos de larga duración, pues pueden sobrevenir y entonces provocar una circunstancia no prevista. Y se habla también de otros tipos, pero yo me concreto a estos eventos inevitables, irresistibles, imprevistos y que no vienen de mí. En esta circunstancia, entonces, no podemos esperar, desde luego, que en los contratos estén previstas remedios, soluciones a este fenómeno en el que nos encontramos ante la pandemia. De alguna manera nos sorprendió. Habrá algunos abogados que dijeron, no, mira, yo sí establecí la renuncia al caso fortuito. Bueno, yo de verdad creo que hay que analizarla, darle un test de legalidad y probablemente no lo pasaría. De entrada, por ejemplo, en el caso fortuito la ley dice no lo pasa en materia de arrendamiento, es irrenunciable, y eso lo dicen tanto el Código Civil Federal como el de la Ciudad de México, el de Jalisco y algunos otros. Entonces, lo que nosotros aspiramos es, o recomendamos, que esta es una conclusión, que se tiene que revisar cada uno de los contratos, cada una de las circunstancias, verificar si tenemos una cláusula de aceptación, de asunción de caso fortuito, una de fuerza mayor, si hay posibilidades de ver cláusulas de terminación anticipada del contrato por estos eventos, si en esos contratos más elaborados tenemos una cláusula MAC, la famosa cláusula de efectos adversos relevantes, que este sería un efecto adverso relevante que permite a las partes renegociar el contrato, ajustar el contrato para que vuelva a ser equilibrado el mismo, y que si no existe esto, pues también revisemos si tenemos una cláusula más, una cláusula de medios de solución alternativa a conflictos, y que en todo caso, yo creo que todos somos sensibles de lo que ha ocurrido en estos momentos, en estos tiempos, en todo el mundo, y estamos sensibles de que algo pasó y que no fue nuestra culpa, no fue nuestra negligencia, ni lo pudimos haber previsto. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Hay que ver nuestro contrato, hay que acercarnos las partes, porque las dos somos afectadas. En algunos casos una estará beneficiada que otra, no se puede aprovechar. Hay que tratar de renegociar, de ajustar nuestro contrato. Si esto no fuera posible, entonces no me va a quedar otra más que proponer probablemente una mediación, una conciliación, incluso un arbitraje, que esto es mucho más rápido a veces que un juicio por muchas razones, pero que si eso no fuera posible, pues entonces por acción o por excepción habrá que hacer valer especialmente tanto caso fortuito, pero particularmente la teoría de la imprevisión, que me parece sin duda que procede en materia mercantil. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por permitirme participar en este panel tan formidable. Muchas gracias a usted, doctora. Nos sentimos muy honrados y agradecidos por su participación y muy clara su posición en cuanto a la teoría de la imprevisión, que usted la incluye o la hace partícipe al derecho mercantil de la misma.
en el chat que estamos recibiendo todos los mensajes participan y la felicitan por esta posición, entre ellos el licenciado José Abalar y el licenciado Carlos Márquez, insisten en que, tal y como usted lo señala, debe ser aplicada la teoría de la imprevisión al derecho mercantil. Y cerramos, doctor Ciordia, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes, felicitaciones a todos. Y solamente yo creo que una de las grandes partes es que los abogados debemos estar plenamente activos en los poderes legislativos y judiciales, participar en lo más posible de reforzar y de crear buenas jurisprudencias. Comparto plenamente lo que me han antecedido en el uso de la voz respecto de la teoría de la imprevisión. Por supuesto que debe de estarse fortalecida en materia mercantil. Un tema que es muy importante, creo que la banca antes no fijaba los intereses en los tribunales y hoy los tribunales se basan en lo que el banco pone como ciertos límites. Esto es un gran avance para poder buscar la equidad que vayamos a tener, no nada más a nivel bancario, sino como ejemplo en las otras empresas. Eso para nosotros es bastante confiable, que las instituciones bancarias no son vistas como antes como un enemigo, sino ya como un aliado de los propios tribunales. Esto denota un avance en la materia mercantil. Creo que el hecho de que este reto nos esté tomando ahora sí el imprevisto nos hace que nos fortalezcamos como abogados y que saquemos las mejores herramientas en esta pandemia, y lo mejor de nosotros tiene que salir en estos días, en este tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades a todos los panelistas por esta extraordinaria exposición de todos y cada uno de ustedes. Los felicito. Además, también quiero anunciarles que fueron vistos por más de 100 personas por la plataforma Zoom y por más de 200 personas por Facebook, es decir, que tuvo una audiencia de 300 personas este panel. Muchas felicidades. Y doy la palabra, el uso de la voz, a nuestro presidente, el doctor Domingo Ruiz. Muchas gracias, querido Alberto. Me sumo a la felicitación. La verdad es que ha sido un panel muy interesante. Ahora sí que tenemos datos que lo demuestran por la cantidad de audiencia que participó. Creo que además fue un panel muy disfrutable por el nivel y la profundidad de las reflexiones jurídicas que, a pesar de las limitaciones del tiempo, fueron compartiendo cada quien desde su respectiva trinchera y expertise. Muchísimas gracias, sin duda de mucho valor. Quiero agradecer a cada quien, a la doctora Zoila León. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, un privilegio escucharle y que participe con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora. Igual al maestro Aldo Raciel Carrillo. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias. Gracias, Domingo. A mi querido amigo, el maestro y próximo doctor, nomás que acabe la tesis, Marco Antonio Peña. Tony, muchísimas gracias. Prometo terminarla pronto, mi querido Domingo. Gracias por invitarme. Gracias. Y al doctor Guillermo Sordia, muchísimas gracias. Un placer escuchar. Ya luego escucharemos el piano. Muchas gracias. Con mucho gusto. No soy tan bueno, pero con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Un honor. Gracias. Y a mi querido vicepresidente, el maestro Alberto Rubalcaba, también próximo doctor, nomás que acabe la tesis. Otro compromiso también. Un gustazo. Pues sin duda es un privilegio contar con tanto talento. Esto es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Esto es el capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Buscamos reunir talento jurídico para la reflexión y para estar aportando hacia la certeza jurídica y el Estado de Derecho. Y en ese sentido, como comentó Tony Peña, elevamos una petición al Consejo de la Judicatura Federal precisamente para contar con justicia especializada en materia concursal, justicia federal especializada en materia concursal. También próximamente estaremos elevando una petición al Poder Judicial del Estado, al Gobernador del Estado y al Congreso del Estado de Jalisco, que ya estamos puliéndola, me parece que hoy estará, justo para avanzar en la digitalización y en las tecnologías para la administración e impartición de justicia tan necesarias, y que este contexto nos demuestra que nos agarró mal parados. No estaba el sistema jurídico, no estaban las normas jurídicas habilitadas para avanzar en esto. Y de esta manera estaremos considerando peticiones
de toda la región, de los estados de Jalisco, de Michoacán, de Colima, de Nayarit, de Aguascalientes y de Guanajuato. Y cada jueves seguiremos reuniéndonos para discutir distintos tópicos jurídicos. Nos hemos hecho un bloque interesante con temas de COVID y ahora, como sucedió en este panel, tenemos que comenzar a reflexionar qué sigue, cuáles son los pasos siguientes y cuáles son los retos de la sociedad en los pasos siguientes, donde la abogacía, como operadores jurídicos, estamos llamados a jugar un papel fundamental para la armonía en la sociedad, para el orden, para los acuerdos, para la conciliación, para la certeza, la seguridad jurídica y la justicia, que al final de cuentas es lo que a todas y todos interesa. Muchísimas gracias, extraordinario panel. Gracias a todas y a todos. Saludos. Saludos, muchas gracias. Hasta luego.